El reino de Dios está cerca, decía Jesús. El reino de Dios está entre nosotros. Al igual que San Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 2, Jesús también proclama las mismas palabras. Vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. En la versión Reina Valera dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. En otras palabras, cambien, vuélvanse al Señor, dejen el pecado, dejen lo malo. Es lo que nos está diciendo Jesús. Y cuando dejamos el mal, entonces el reino de Dios está entre nosotros, porque se opone a lo que Jesús vino a enseñarnos. El pecado, el mal, se opone al reino de Dios. Así que Jesús viene a anunciarnos ese mensaje, y Pablo hoy en la carta dice que había una división entre los corintios. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿O Pedro? ¿O Apolo? Aquí se trata del mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, que para algunos es locura, para los que se pierden, dice, pero para los que vamos camino a la salvación es poder de Dios. Y ese mensaje es arrepentidos y convertidos. Volvámonos a Dios, porque Jesús vino para que nos volvamos al Señor. Su sangre, como sabemos, que fue derramada en la cruz, en la que nos limpia de pecado. Y cuando nosotros aceptamos ese mensaje, nos volvemos a Dios. Y el reino de Dios entonces ya no estaría cerca, sino que está entre nosotros. ¿Y cómo poder nosotros identificar que ese reino está cerca, que ese reino esté entre nosotras y entre nosotros? Es lo que dice el Salmo. Dice, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré. Mire qué bonito. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mí. Cuando el reino de Dios está cerca, nosotros queremos más. Queremos estar más en la presencia de Dios. Cuando tenemos ese reino de Dios entre nosotros, los que vivimos ese mensaje del Evangelio, buscamos la presencia de Dios. El reino de Dios está cerca, pero a veces nosotros nos alejamos, y cuanto más nos alejamos, menos necesidad tenemos de estar en la presencia de Dios. Así de sencillo. Cuanto más espirituales y más estamos siendo movidos por el Espíritu, más queremos estar en la presencia de Dios. Y el salmista decía, una cosa demandaré, una cosa busco de Dios, estar en su presencia todos los días de mí, no solo los domingos, o una vez al mes, o de vez en cuando, ¿verdad? ¿Ah? Todos los días, cuando ese reino de Dios está en mí, yo estoy buscando su presencia constantemente, y cada vez que hay una oportunidad, busco la presencia de Dios. Ustedes lo han experimentado y todos lo experimentamos. Cuando, por ejemplo, cuando dejo de orar y esa oración me voy enfriando, y hay momentos en que dejo de orar, ya después ni ganas de orar me da. ¿No le pasa a usted? Nos vamos enfriando y vamos perdiendo el hábito de orar, el hábito de leer la Escritura, de buscar el reino de Dios, de buscar esa presencia de Dios. Y pienso que pasa lo mismo cuando dejamos de ir un día, otro día, y ya después ni ganas dan de ir. Yo porque tengo que estar aquí, ¿verdad? No hay para dónde, ¿verdad? No hay para dónde, y disfruto de estar aquí, pero yo pienso que al otro domingo, miren que hay un mejor después. Se está alejando el reino de Dios de mi vida, de mi presencia. El reino de Dios está cerca cuando busco
estar en la casa. Y no significa simplemente estar en el templo, es buscar su presencia en la oración, en la alabanza, en el estudio de la palabra, en mi vida personal, en mi vida de devoción personal. Y eso es el reino de Dios, porque cuanto en más contacto estoy con el Señor, más me alejo del mal, más estoy en su presencia. Así que cuando Jesús decía, vuélvanse al Señor, porque el reino de Dios está cerca. El Salmo, el versículo 11, si me lo pone por favor, miren qué cosa tan interesante. Tú hablas en mi corazón, dice, ¿verdad? Tú hablas. Y dice, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Busca mi rostro, busca mi presencia, en otras palabras. Busca mi rostro, busca mi presencia. Y dice, tú hablas en mi corazón. Cuando el reino de Dios está ahí en nosotros, ¿verdad? Y buscamos y sentemos necesidad, buscamos la presencia de Dios. No importa cómo sea, pero nos esforzamos por buscar el rostro del Señor, por buscar la presencia de Dios. Porque ese espíritu está encendido, esa llama del espíritu. Pablo decía, no apaguen el fuego del espíritu, ¿verdad? Ese es el reino de Dios cuando está entre nosotras y entre nosotros. El reino de Dios se acerca porque Él vive y disfrutamos estar en su presencia. Hay un himno que tenemos en nuestro himnario diocesano, pocas veces lo cantamos. Yo a veces les digo a los jóvenes aquí que lo cantemos cuando vamos a estar, estamos en oración y todo eso. Y es, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Al estar aquí delante de ti, te adoraré. Y es para lo que venimos al templo, para ser adoradores. Jesús decía, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando hacemos eso, entonces estamos viviendo en ese reino de Dios. Y ese reino de Dios está cerca porque somos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca el Señor de cada una y de cada uno de nosotros. Hoy también el profeta Isaías y el evangelista Mateo hablan de un mensaje de Cristo, de la noticia del reino de Dios, y dice, allí brilló una luz para los que vivían en sombra de muerte y de tinieblas, para la tierra de Zabulón y para la tierra de Neftalí. Lo que dice el profeta Isaías en la primera lectura, lo repite el evangelista de Mateo. Una luz ha brillado para los que andaban en sombra de muerte. Eso es el reino de Dios, cuando vivimos en la luz de Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 12. San Juan 1, del 9 al 12. El versículo 12 sé que lo sabemos de memoria, pero el otro versículo no es muy citado. San Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Yo sé que el versículo 12 lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero los versículos anteriores, el versículo 9 y el versículo 10, pocas veces lo citamos. Pero miren lo que dice San Juan. El pueblo que andaba en oscuridad, ¿verdad? Vio una gran luz y dice San Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el versículo 12 que no sabemos de memoria, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Amén, diga. Pero a los que lo recibieron y creyeron en él, les dio potestad de ser hijos. La luz verdadera vino, pero los del mundo no lo recibieron, no creyeron en él. Vivimos en un mundo donde hay personas que todavía no han sido
pescados por el evangelio, no son seguidores de Jesús. Vivimos en un mundo donde hay gente que todavía cree en hechiceros. Vivimos en un mundo donde hay gente que mata por dinero. Vivimos en un mundo donde hay personas que abortan a los hijos y los asesinan en el vientre como que si no fuera nada. Vivimos en un mundo de gente que es esclava del vicio. Vivimos en un mundo donde hay padres que abandonan a sus hijos. ¿Serán seguidores de Jesús? ¿Serán personas que son guiadas por la luz verdadera? Ese tipo de persona. ¿Qué creen ustedes? ¿Será una persona que vive a la luz del evangelio alguien que hace todo eso? ¿Será una persona que vive a la luz del evangelio aquellos que le roban a los pobres y cada vez se hacen más ricos? ¿Vivirá a la luz del evangelio una persona que le hace daño al débil, que viola, que mata? ¿Vivirá a la luz del evangelio? ¿Tendrá la luz de Cristo? Sabemos que no. El mundo, muchas personas viven en la luz, pero hay otros que viven en las tinieblas. Y todavía es necesario entonces anunciar ese evangelio para que haya más seguidores de Cristo. Es necesario, porque todavía vivimos en un mundo donde hay tantas tinieblas, donde hay gente, como dice el evangelio, andaba en sombras de muerte. Y todavía vivimos en un mundo donde hay personas que no conocen el evangelio, o donde hay personas que han oído hablar de él, pero no se han vuelto al Señor. Solo escuchan el mensaje, pero no está el reino de Dios en sus vidas. No está cerca el reino de Dios. El que destruye, el que mata, el que hace tantas cosas malas. Y cuando Jesús andaba anunciando el evangelio, me encanta porque dice que ahí a la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, se encontró a dos hermanos, a Pedro y Andrés, y les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y aquellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Sabemos que no todos podemos dejar nuestras ocupaciones seculares, nuestros trabajos donde proviene el pan de nuestra mesa. Pero es que hay gente que no quiere dejar las redes para nada, ni un ratito para ir a la celebración, ¿verdad? Hay gente que no quiere dejar las redes, ¿verdad? Y a veces hay que dejar nuestras ocupaciones y ocuparnos en las cosas espirituales. Ellos dejaron sus redes y sorprendente, había un evento de las iglesias evangélicas y quizás eran de muchas partes, pero era bien nutrido aquello, qué precioso se miraba. Son gente que tuvieron que dejar sus redes, me imagino, sus ocupaciones para venirse a un evento espiritual. Dejaron sus redes y ahí estaba lleno, pero era carrerillo en la parte de atrás. Al momento que salimos era una afluencia de personas enormes y todo el mundo alegre. Y qué bonito, gloria a Dios por esa gente que vive, ¿verdad? Ese evangelio, ¿verdad? Era una cosa bonita. Qué bonito cuando dejamos las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, porque a veces hay que dejar esas redes también, porque no nos queda tiempo para el reino de Dios, ¿no? El televisor, ¿verdad? Y esas redes sociales, a veces hay que dejarlas, ¿verdad? Y invertir tiempo en el reino de Dios, porque a veces nos cuesta dejar nuestra comodidad. Tenemos que buscar el reino de Dios. Ese reino de Dios está cerca, pero a veces es necesario poder poner el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso significa también, cuando el reino de Dios se ha acercado a nosotros, ponemos en primer lugar las cosas de Dios. No es que no vamos a cumplir con nuestras obligaciones como personas que trabajamos o como padres de familia, todo lo que tenemos como responsabilidad, pero Jesús decía: busca primero el reino de Dios, busca el reino de Dios. Tenemos que buscarlo. El reino de Dios se acerca a nosotros, pero también nos dice: búsquenlo, busquen el reino de Dios. Y a veces para eso hay que dejar las redes,
nuestros trabajos seculares, que siempre van a estar ahí, pero el reino de Dios es una prioridad en nuestras vidas. Jesús, en este evangelio que acabamos de escuchar, dijo una frase: los haré pescadores de hombres, refiriéndose a los que escuchan el mensaje y hacen de Cristo su Señor y hacen de Cristo su Salvador, de los que se vuelven a Dios y se arrepienten. ¿Hemos nosotras y nosotros sido pescados por el mensaje de Cristo? ¿Estamos viviendo en el evangelio? Los que han ido a cursillos, yo recuerdo cuando yo hice mi cursillo hace muchos años, ¿verdad? Cursillo número 5 de hombres. Nuestra camisa tenía un pescado. Ese era el símbolo. Tenía el símbolo de un pescado. Y ahí aprendí que es que los primeros cristianos que habían sido pescados por el mensaje de Cristo y que tenían que identificarse y que los demás no sabían que ellos eran cristianos, hacían el símbolo del pescado como una señal de que ellos seguían a Cristo como su Señor y Salvador, porque eran perseguidos. Los primeros cristianos eran perseguidos, encarcelados y hasta asesinados por ser cristianos. Por lo tanto, una manera en la que ellos hablaban en clave y demostraban que eran cristianos era el símbolo de él. Decían: soy de Cristo, y se identificaban como con un pescado, porque Jesús les dijo a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan: los haré pescadores de hombres. Hoy vivimos en un mundo donde esa palabra debería de tener más significado. Todos entramos a navegar en el maravilloso mundo del internet, pero también peligroso. Podemos pescar algunas cosas que no son muy buenas, ¿eh? Somos navegantes todos, ¿verdad? Ahí también podemos anunciar el mensaje como lo estamos haciendo en este momento. Sabemos que hay más de alguna persona por ahí escuchando y participando con nosotras y nosotros de esta celebración de manera virtual desde donde están. Gloria a Dios por ellos, porque están escuchando el mensaje de Cristo y son pescados a través de las redes sociales, ¿verdad? Y están ahí escuchando este mensaje. Pero también nosotros los que estamos aquí, porque queremos ser parte de esa red espiritual de Cristo, donde Él sea nuestro Señor. Pero para eso entonces tenemos que seguir buscando su presencia, buscando su rostro. Como decía el salmista: una cosa demando, estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, ¿verdad? Que nosotras y nosotros podamos buscar la presencia de Dios, así como los que nos gusta el café buscamos el café a buena mañana, o a los que les gusta la coca van a la pulpería todos los días por esa Coca-Cola, ¿verdad? Y buscan esa Coca-Cola, ¿verdad? Que así buscamos a Jesús también, mañana, tarde y noche, que busquemos esa presencia de Jesús, que busquemos esa presencia, y entonces el reino de Dios ya no estará cerca, estará entre nosotros, y que vivamos a la luz del evangelio. Dice el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tú, que sea la palabra de Dios la que nos rige cada día, y que vivamos de acuerdo a esa palabra de Dios, que seamos hacedores de la palabra de Dios, pero que también nosotras y nosotros podamos buscar primeramente el reino de Dios, dejar las redes cuando hay que dejarlas, para poder seguir a Jesús y buscar su presencia. Y cuando eso sucede, entonces el reino de Dios está más cerca de nosotros, y entonces el mensaje de Jesús lo estaremos practicando. Así como se los anunció a aquella gente: vuélvanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Cuando eso sucede, entonces vamos a encontrar esa relación con ese Jesús que buscó pescadores para anunciar su mensaje, pero que también nos busca a nosotros independientemente de la ocupación que tengamos. No todos los apóstoles eran pescadores, algunos eran cobradores de impuestos, ¿verdad? Y otros eran de otras ocupaciones. Para terminar, me encantó un mensaje que pusieron en el chat
del clero. Y empezaron a hablar. Es como una recopilación de las virtudes y de los defectos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Y entonces empiezan hablando de Abraham. Dice, Abraham mandó su currículo, pero Abraham no puede ser, porque es que Abraham mintió, dijo que su esposa era su hermana, y a su primer hijo lo dejó botado en el desierto, a Ismael, ¿verdad? Y de ahí hablaron de Moisés. No, dice, pero Moisés tampoco tuvo dudas y se casó con una mujer que no era israelita. Y después hablaron de todos los, no, ese tampoco. Y de Pedro menos, ese negó a Jesús. Y empiezan a hacer como que todos estos habían mandado currículum, ¿verdad? Y al mismo Jesús, no, y de ahí apareció el currículo de Judas. Este sí parece que bueno, dice, porque es que este lo pusieron de tesorero, era de confianza, dice, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero la moraleja es, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros, pero tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Todas y todos nosotros tenemos el privilegio de poder volvernos al Señor y de seguir su mensaje. Que el Señor les bendiga.